Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Y ya cerrando el mes de junio, mes de la familia que hemos conmemorado en las distintas parroquias de toda la zona, de todo el país de Panamá. Hemos ido también celebrando, ¿no?, durante este mes distintas actividades. Queremos en esta tarde pues hacer un análisis desde la realidad pastoral, ¿no?, de un componente de la familia y sobre todo uno de los aspectos importantes que hemos visto en los últimos años en la realidad de nuestra iglesia panameña, y es la familia migrante, perspectivas y retos para el acompañamiento. Y para eso, el día de hoy hemos invitado a dos exponentes, al padre Eusebio Muñoz, párroco de la Ascensión del Señor en el área de las Mañanitas, y que en su parroquia tienen una secretaría de trabajo con migrantes, es una zona de acogida para migrantes, y la hermana Ligia Ruiz, misionera escalabriniana, que bueno, está también llegando a Panamá, se está involucrando en toda la realidad del trabajo con migrantes, tanto en la pastoral de movilidad humana y en la obra de misericordia Hogar Luisa, y que también nos va a ir compartiendo de su experiencia de trabajo. Para nosotros es muy importante durante pues este programa poder ir resaltando esa realidad pues de la familia migrante, sobre todo viéndolo desde una noción y desde una, vamos a decir, desde una noción básica, que es la Sagrada Familia que huye a Egipto, ¿no? Esa familia que sale, que tiene que huir por distintas causas y que pues acoge o busca refugio en Egipto, y que es el reflejo de cientos de familias que hoy vemos cuando llegan por el Darién, llegan por el aeropuerto de Tocumen o llegan por la frontera de Paso Canoa, y que como a nosotros como iglesia pues nos debe dejar la inquietud de cómo responder, de cómo también, si somos una iglesia que tenemos una opción preferencial por el cuidado de la familia, tenemos que también involucrarnos en la acogida y en el acompañamiento, ¿no?, de los retos que viven estas personas, de esas necesidades que tienen, y pues de cómo podemos ir también nosotros siendo parroquias de acogida para poder responder a esta realidad. Y bueno, agradeciéndole a Radio Claret el espacio que nos ha permitido para poder seguir haciendo estos diálogos sobre la realidad pastoral. Y en este momento entonces lo dejo con el padre Eusebio Muñoz, quien nos va a estar dando las primeras palabras en este diálogo. Bienvenido, padre. Buenas tardes a la audiencia de Radio Claret. Estamos en el mes de la familia. Trabajamos con familia en general también, pues soy el asesor arquidiocesano del movimiento familiar cristiano, y de esa perspectiva hay una realidad que subyace en la familia panameña, el tema de la familia extendida, la familia nuclear, el tema de la comunicación dentro de la familia, la comunicación entre la pareja cuando le existe, y la comunicación con los hijos, con los miembros de cada uno, de que debe ser una comunicación afectiva, efectiva, dinámica, y que permita a la familia descubrir cuál es su misión como familia y cuál es la responsabilidad que tienen que ir cumpliendo. También la familia tiene que tener dentro de sí un desarrollo de una vida espiritual que debiera estar liderizada por papá o por mamá o por alguno de los tutores, que es el jefe de la familia. Y esa vida espiritual garantiza que cada uno de sus miembros vaya reconociéndose como hijo de Dios y vaya descubriendo los dones y carismas que Dios le ha regalado y lo ponga a disposición de la propia dinámica familiar y le permita fortalecerse. Un tercer elemento sería valorar la familia a cada uno de sus miembros, con esos mismos dones y carismas que Dios le ha dado. Pero a veces vemos en nuestra familia que, aunque las mamás dicen a todos mis hijos los quiero por igual, siempre hay diferencias marcadas que traen como consecuencia algunas divisiones entre los hermanos por la propia dinámica de la familia.
Un cuarto elemento que propusiéramos de la vida pastoral de la iglesia de Aparecida y todo el magisterio del Papa Francisco sería el elemento central de la palabra de Dios dentro de la familia para dinamizar una familia que debe cumplir con un rol de socialización, de fortalecimiento de los valores, de esa familia que vive una experiencia de Dios y que es capaz de transformar su realidad próxima y transformar la realidad del país. Y estos 4 elementos son fundamentales para conversar en esta tarde, porque tenemos que rescatar la comunicación. Porque a veces en la comunicación se abre un diálogo o se puede cerrar o se puede acentuar una comunicación de la ira, del reproche, del reclamo. Pero si de la palabra de Dios nos alimentamos, vamos a tener esa capacidad de transmitir las ideas fundamentales y la dinámica familiar va a ser una dinámica fundamentada en una buena comunicación asertiva adecuada, donde cada uno de los miembros se sientan respaldados porque se sienten escuchados, sienten que lo que aportan a la familia es valorado. Pero muchas veces en la dinámica familiar, si vamos a un hogar donde hay machismo, la mujer no puede hablar porque de una vez se molesta el esposo, o la dinámica puede ser de gritos, y eso va desarticulando esa socialización y esos valores que le tenemos que transmitir a los más jóvenes de la familia. Porque los más jóvenes de la familia van a decir, esta es la dinámica que es mi familia, así que esto lo reproduzco en la escuela, en la comunidad. Entonces hay que rescatar lo valeroso que es la comunicación dentro del núcleo familiar. Y cuando esa comunicación se hace desde una espiritualidad sana, comprendiendo que Dios nos quiere unidos, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre y estoy presente, esa familia se va a nutrir de lo sabroso de la viña del Señor, su palabra, y de esa sabrosura va a ir creciendo y va poniendo los fundamentos necesarios para que esa dinámica familiar sea una dinámica que esté en constante crecimiento y una dinámica que le permita a cada uno de sus miembros apoderarse de los dones y carisma y ponerlo a disposición, no solo de la familia, sino también de la comunidad. Entonces, en esta primera parte, este primer pantallazo, no sé si podemos seguir, porque dentro de la familia hay componentes, están los adultos mayores, están la gente joven que debía estar, los hijos, y como dije, en nuestra realidad panameña, hay familias donde el tutor es la abuela o una tía. Ya, y esa tía está luchando sola con los muchachos y no quiere decir que esa tía no es una familia. Sí, ella representa una familia que no es una familia integrada, pero que tiene una misión y que tiene que tener un acompañamiento de parte de nosotros, la iglesia, que no se le puede dar solo. El otro elemento es el concepto que nosotros como sociedad tenemos de familia y las dificultades que históricamente hemos presentado en el tema de familia y que fue analizada en una carta pastoral, que se me escapa el nombre ahora, por los obispos de la Conferencia Pastoral, Episcopal Panameña, que analizaron el tema de la familia. Y tendríamos que pasar a ver también los documentos de Familiares Consorti, en los últimos documentos de Amor y Leticia, donde el Papa va poniendo unos puntos sobre la IES, sobre la comunicación y la propia dinámica que debe desarrollar la familia en el mundo actual, respondiendo también al bombardeo y al ataque que tiene la institución familiar permanentemente, y que adentro, en su seno, también tienen que reforzar algunos valores para que esos ataques no lleguen a minar el desarrollo pleno de la institución familiar. Situándonos en lo que nos ha puesto el padre Eusebio, ¿no? En esta parte de la primera parte que ha presentado,
nos enfocamos, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Que esa mirada de acompañamiento, la mirada de acompañar exige, ¿no? Articular y priorizar las necesidades de los sujetos, entendiendo los contextos y su realidad, pero el acompañamiento también exige un entendimiento profundo y procesos permanentes que nos lleven, ¿no? A esa formación, a esa actualización, pero sobre todo al compromiso de querer caminar juntos en la realidad. Y esa realidad pues puede ser distinta, puede ser en muchos casos, ¿no? Las familias panameñas tienen distintas realidades, afrontando la desigualdad en lo cotidiano del día a día, las realidades que se viven, ¿no? En las comunidades, pero también en medida de eso yo siempre me he quedado sorprendido, y sobre todo en el área donde estamos trabajando mucho con el tema de Fe y Alegría, en articulación también con las parroquias, con la Secretaría de Movilidad Humana de la Parroquia de la Ascensión, es ver, ¿no? Yo creo que alguien decía una vez una frase es: los pobres nos evangelizan, y es ver cómo familias muy humildes, que a veces no tienen ni para ellos mismos garantizarse la comida, son los primeros que se anotan para apoyar, para estar allí, para poder acompañar, y sobre todo en esa dinámica de entendimiento, ¿no? De ser familia, una familia extendida, una familia que abre la puerta a otra familia que se encuentra en necesidad. Pero bueno, nos gustaría escuchar a la hermana Ligia desde su experiencia y de todo, cómo ha sido para usted, ¿no? Esta dinámica de acompañar, de ver la realidad de la familia migrante. Bienvenida, hermana. Muchísimas gracias. Es una alegría para mí poder, primero que todo, hacer esa experiencia como migrante aquí en Panamá. Soy religiosa, misionera escalabriniana, y ese es nuestro carisma, y qué bonito abordar este tema. Precisamente nuestro Dios, Él quiso ser parte de la humanidad, y por eso Emmanuel, Dios con nosotros, para poder estar más con nosotros, Él necesitó de esa familia, de un papá José y de una mamá María, y cabal, desde un inicio, entonces ya fue la migración desde donde Él es, quiso hacerse uno de nosotros, pero la situación tan cruel que estaba en esa época ya en nuestro mundo, y por eso el clamor del pueblo que fue escuchado por el propio Dios, no encontró otra mejor manera que tener una familia, hacerse familia para caminar con nosotros. Y vaya que le tocó también emigrar, y en ese momento tuvo tal vez el privilegio de emigrar con papá y con mamá. Fue la familia completa que tuvo que irse hasta otro pueblo, que sí les acogieron, sí les recibieron, sí fueron prácticamente el nido, porque se dice que siendo niño, y cuando recibieron el aviso que ya había paz, que ya había tranquilidad en su territorio natal, es que pudieron regresar. Entonces las familias continúan interpelándonos, sí, porque entonces aprovecho para contarles un poquito. He tenido la oportunidad de estar en 2 ocasiones en Honduras, un país muy tocado por la migración, y la mayoría de personas, de jóvenes que salen, la causa principal por la que emigran dice que es para ayudar a su familia, para comprar una casa, para cuidar temas de salud, pero todos prácticamente viendo que es su familia la que está en unas situaciones pésimas, unas situaciones difíciles, y quiere el bienestar de su familia. Claro, una cosa acaba siendo a veces el factor de atracción, factores de expulsión, porque ya hay familias divididas, ya hay familias, pero el sueño, el ideal es tener una familia integrada, una familia con condiciones dignas, entonces de salud, vivienda, vestuario, y como toda familia se merece. También las familias que pasan por aquí, y que son las mismas que pasan allá en Honduras y atraviesan estas fronteras, últimamente se ve que son familias que llevan varios niños, quizás porque los niños van abriendo fronteras. Pareciera que en cuanto a un tiempo iba el papá solo, después iba la esposa. Últimamente hemos visto muchísimo más que los niños desde pequeñitos, y ellos entonces también pagan consecuencias un poco difíciles. A veces los niños manifiestan como que esa tristeza de que les toca arriesgarse por estos caminos tan difíciles, corriendo infinidad de riesgos, y yo me imagino, bueno, igual que Jesús, ¿no?
él para ser más humano hizo esa experiencia desde niño, pero entonces estos niños realmente son ciudadanos del mundo, ¿no? Su experiencia hace tal vez de que sean mucho más sensibles con otras realidades de los que tal vez no les ha tocado salir nunca de su ciudad, de su lugar, porque tal vez encuentran todo desde el inicio en sus hogares. Y bien, como lo señala la hermana Ligia, y realmente pues lo vemos en esa parte del tema, ¿no? Ayer salían las cifras de la migración por el Darién, ya más de 180.000 personas han atravesado la selva y aproximadamente de eso el 30% han sido niños menores de 5 años. Y lo interesante es que creo que desde el año pasado nosotros hacíamos el análisis, ¿no?, de que estamos viviendo el fenómeno de la reagrupación familiar en el caso de las familias venezolanas. Ya muchos, los padres, los cabezas de familia viajaron durante el 2021, 2022 y a partir del 2023 hemos visto este repunte de la llegada, un incremento de gran categoría de niños, un gran porcentaje de niños no acompañados o porque la mamá ya también viajó y viajó el papá y ahora están viniendo con la abuela, están viniendo con un tío. Entonces también es un tema, ¿no?, de como le dijo la hermana, ¿no?, ese tema de movilidad, de esas familias que se movilizan buscando un sueño. Familias también que inician, porque hemos tenido el caso, ¿no?, de parejas que se han conocido en Colombia, se han conocido en Ecuador, y pues cuando llegan aquí en Panamá tienen a sus hijos y se conforma una nueva familia, es otra expectativa. Y yo creo que pues también a veces hablamos, ¿no?, de la condición la condición para ser familia. Pero cuando se ve esa condición de ser familia, pues en estos casos, ¿no? Creo que conversábamos el caso de un chico que está con su esposa en una zona del Darién y pues ahorita está por nacer su bebé, entonces no tiene las condiciones, o sea, como los retos, ¿no? Esos retos de ser familia y de querer mantener un vínculo por sobre todo seguir acompañando esto. Y bueno, Padre Eusebio, no sé si usted nos puede hablar o profundizar un poco más sobre estos retos que tiene la familia y esta dinámica, ¿no?, familiar. Lo que podemos descubrir en la nueva dinámica de la migración es que ahora no parte un miembro solo de la familia a abrir camino. Partimos todos juntos y todos vamos a coger el mismo riesgo, vamos a tener las mismas oportunidades cuando lleguemos y alcancemos la meta. Y esto simboliza la experiencia, como decía la hermana, de José, María y el niño Jesús. No se fue María sola con el niño, o no se fue José con el niño, sino integrado en familia. Y esto tiene una razón de ser, porque había unos problemas que se dejaban también de lado atrás, cuando el que iba por delante, por todo lo que pasó y alcanzaba ya la plenitud de la meta, a veces se olvidaba del que estaba atrás. ¿Ya? Y esa propia dinámica lleva a que ahora la familia se replantee si vamos a salir todos juntos. Eso tiene consecuencias positivas y negativas, pero es una defensa al propio ser de lo que es la institución familiar, que debe generar esperanza. Ese propio ser debe generar amor, ese propio ser de la familia debe generar solidaridad entre sus miembros. Y en estos días veía una figurita de esas que mandan a veces por internet, donde el papá como que tenía una dificultad, la esposa lo abrazaba y todos los niños se abrazaban juntos. La consolidación del amor de la familia ayuda al que tiene mayor responsabilidad a sacar esa fuerza interior, esa resiliencia para seguir el camino y para seguirlo con esperanza. Y no mirar los obstáculos, sino tratar de ver cómo puedo llegar a un lugar donde puedo satisfacer las necesidades propias de la propia familia nuestra y de seguir adelante aportando. Y aportando no solo a los míos inmediatamente, sino que estando ya establecido, algunos mandan las remesas para solidarizarse con el que está en el país, que está en una situación económica difícil. Entonces hay una solidaridad.
Y hay una gran fuga de divisas de estos países del norte hacia Centroamérica y Suramérica, porque existe la solidaridad del que está establecido ya. Se acuerda de la mamá, de la tía, de la abuela, y hay que mandarle algo para ayudarla, no lo podemos dejar a su suerte. Y dentro de esto lo que resalto es la capacidad que tiene la familia también de reinventarse y de mantener los lazos y los vínculos, y donde llegan, ahora que tuve la experiencia de estar en una misión en Luisiana, ver cómo esa fe en Cristo Jesús se mantiene en el vínculo de la familia migrante, se atesora más en el extranjero y se vive de esa fe, también pensando en el que quedó atrás. ¿Cómo lo puedo ayudar para que venga? O si no puede venir, ¿cómo puedo ayudar para que sus días sean mejores? Entonces ahí nace la esperanza, nace de quien se sacrifica para que los otros tengan vida. Y es una forma de la cruz que vive humanamente, pero esa cruz se vive consciente que tengo una familia y consciente que el sufrimiento no tiene ningún valor sino más el esfuerzo y el sacrificio para generar un bien a la familia. E incluso en esa remesa que se manda también se genera un bien en la dinámica de la economía de los países de los migrantes. Y en un escrito, ¿no?, que tiene la Organización Mundial de la Migración, que se llama Migración y Familia, no, pues sostienen desde un marco de un diálogo que tuvieron con distintas organizaciones las causas, o sobre todo aquellas causas principales de la migración, en el sentido, ¿no?, de los efectos que tienen en la vida de las personas. Y aunque constituye, ¿no?, un medio para mejorar el nivel de vida y trae consigo una considerable potencial en el desarrollo para los migrantes y su familia, a veces esta migración tiene pues algunas repercusiones, efectos en la vida psicosocial de los niños, ruptura del tejido familiar. A veces las políticas migratorias no toman en cuenta el sentido de familia. Muchas veces esta se ve sobre todo, o se marca sobre todo, una política de exclusión cuando hablamos de familia extendida. O tampoco se entienden los modelos familiares, es decir, aquellos que pueden migrar donde un abuelo y un tío pueden llevar a su sobrino, y esto representa un reto a la hora de poder integrarse en las políticas migratorias, sobre todo pues cuando no se toma en cuenta la necesidad del acompañamiento de los menores. También en la parte de la juventud marca un sentido de desconexión de la realidad de sus lugares, pero sobre todo en la juventud se remarca mucho la necesidad de tener patrones de una familia estable, que muchas veces no se pueden dar porque al ir migrando las familias tienen que ir cambiando de su dinámica día con día. Y bueno, hermana, le haría desde su punto de vista, ¿no?, usted que ha estado en Guatemala y ha visto, y también en Honduras esto, y que también le ha tocado ver la migración que viene desde Centroamérica, esos retos, ¿no?, eso que usted ha visto y que ha logrado identificar a la hora, ¿no?, de mantenerse unidos como familia en estas regiones. Y bueno, y sabemos que todavía sigue en México, que es otra realidad distinta, y pues cada realidad de país va moldeando a la familia, ¿no? Sí. Muchas de las familias les toca endeudarse. Parece que para cumplir un sueño, entonces como que descuida a otros. Ahí surgen algunas preguntas allá. ¿Por qué será que con ese dinero que paga al pollero o al coyote podría invertirlo? Lo que pasa es que cuando uno no hace un poco esta experiencia o no conoce ejemplos concretos de familias, uno piensa pues que eso es real, ¿no? Pero hay sociedades y pueblos enteros donde el colocar un emprendimiento, aunque pareciera que no quiere, que la persona no quiere emprender, la persona no busca trabajo, la persona no quiere ocuparse para ganar su sustento donde está, el decirlo parece muy fácil. Pero ya cuando uno acompaña a familias y pasan un poco los años y uno ve que si en una familia de 5 personas hay una o tal vez 2 trabajando, pero que los otros, más que todo en el área rural, pero también en los barrios más populares,
uno llega a la conclusión de que hay que arriesgarlo muchas de las veces, todo o casi todo. Y porque entonces se hace el cálculo, si yo me quedo aquí esperando que haya un empleo fijo con algunas condiciones de vida, o si me quedo aquí colocando un negocio, el tiempo pasa, pero el tiempo como que no espera de todas maneras. Y en vez que allá donde voy, o inclusive en el camino, puedo tener más y mejores oportunidades. Entonces, he visto situaciones donde, aunque la persona se caiga del tren, aunque lamentablemente uno que otro corre el riesgo, inclusive hasta perder su vida, esto no desanima a las personas, porque dice, ¿cómo nos quedamos de manos cruzadas aquí, esperando que tal vez cambie la política, de que nuestros gobiernos realmente gobiernen, o que entonces que nosotros como pueblo podamos elegir a buenos gobernantes, si no vemos el desarrollo en nuestras comunidades? Entonces ahí uno comienza a pensarlo un poco más. Y si vemos las migraciones en nuestro interno, al interno de los países, esa dinámica se ha dado. Para que nosotros podamos estudiar, los que nacimos en el área rural, alguna vez nos tocó dejar nuestro pedacito de tierra para poder ir, entrar a la vida religiosa, entrar al seminario, para hacer las universidades. Entonces, la dinámica que se da al interno de un país se repite y se hace hacia otro país. Claro que al interno acaba siendo un poquito más fácil, porque aquel que tuvo como que el papel de salir por la primera vez, no le tocó pasar fronteras peligrosas. Tuvo que arriesgarse y tal vez pagar un arriendo, comer poco, ir guardando sus ahorros para poder traer a sus hermanos, después su papá, su mamá, después construir una familia aquí en la ciudad, ¿no? Ya cuando hay que pasar fronteras, resulta que lastimosamente está el crimen organizado, o entonces está también la mala gobernabilidad, que yo la llamo de esa manera, porque por ejemplo nuestras fronteras son porosas, o entonces cuando se dice que solo se pasa un país cuando tiene la documentación, pero en realidad no. En realidad hay ejemplos tan grandes, o hay casos exitosos, llamémoslo así, donde entonces a veces se abren las fronteras, otras veces se cierran, pero que entonces las violaciones sexuales y otro tipo de crímenes como que acaban siendo unas barreras también, como que algunos se favorecen con eso, porque entonces para pagar a los traficantes se vale de que haya que construir, o que vayan apareciendo dificultades enormes, porque se supone que en el Darién tal vez lo que podría haber era entonces animales voraces, entonces era accidentes de mordeduras de serpientes, pero no violaciones y no otro tipo de muertes o catástrofes que hacen de que sea casi obligatorio tener que pagar a traficantes para que lo pasen a uno por caminos más seguros, ¿no? Entonces parece que se destruye, se hacen obstáculos para que la persona tenga que verse con más riesgos, para que entonces otro se beneficie, ¿no? Sabemos que estamos más o menos el cálculo, cuánto dinero no gasta un migrante, una familia, ahora cuando son miles y miles de migrantes para poder pagar su transporte por vía terrestre. A veces parece que sale hasta más caro que pagar un boleto aéreo, con la dificultad que entonces no le dan la visa, o no tiene acceso a pasaporte, entonces la persona se ve obligada. Sin embargo, si hay cuotas de entradas a los países, o inclusive en nuestros países, que sí va facilitando, pero saber que allá a la meta que se quiere llegar podría irse por medios más seguros, ¿no? Entonces, cuando algunas instituciones dicen que evocan por una migración ordenada y regular, pero ¿qué porcentaje de personas tenemos esa capacidad o ese privilegio de tener, sí, de hecho, una migración ordenada y regular desde que se planifica? Me quedo con dos frases, hermana, de su intervención, que son creo que me han dado luces para una dinámica de trabajo. El tema, ¿no?, de la mala gobernabilidad. Realmente tenemos eso, ¿no?, esa parte, ¿no?, de una gobernabilidad fragmentada, y el derecho a migrar ordenadamente, que se propone mucho y se busca, ¿no?, esa dinámica de cómo migrar.
ordenadamente, de que la gente no tenga que vivir situaciones de cruzar una frontera de manera ilegal o irregular. Pero yo siempre, y creo que siempre lo comparto con el equipo de promoción de Fe y Alegría, yo cuánta gente no me he encontrado en Bajo Chiquito que cuando llega y te muestra todo su documento, llega con su cita del CBT-1 para entrar a Estados Unidos y tienen casi un año esperando y nunca le han dado respuesta. Y en ese afán de querer de verdad es buscar una solución de vida, buscar una solución de forma, se van enmarcando. Y yo me refuto a dos casos muy importantes, ¿no? Que estaba viendo y de las muchas historias que yo he ido retratando del área del Darién. Primero me acuerdo de la historia de José Iván. José Iván era un migrante venezolano, tenía 17 años y cuando tenía 10 años salió de Venezuela para Chile. Su abuela se había establecido allí, se había establecido en Chile. En el 2020, cuando llegó la pandemia, lamentablemente su abuela murió. Y con su mamá, que ya tenía más de 5 años que no veía, que estaba en Estados Unidos, le dijo, bueno, vamos a ayudarte a conseguir la visa para que puedas venirte. No regreses a Venezuela. Pasó casi un año y no pudo conseguir la visa. La única opción que tuvo José Iván a sus 17 años fue cruzar la selva. José Iván cuando llegó, y en ese momento estábamos en la experiencia del refugio de Zapayal, José Iván cuando llegó a la 1 de la mañana y temblaba de miedo porque no sabía de dónde había llegado. Y llegó con un grupo de jóvenes, que si me recordaron a tal vez estos grupos de jóvenes que atendía Don Bosco, un grupo de 15 jóvenes, todos menores de 18 años y todos con un sueño, reencontrarse con sus padres que ya estaban en Estados Unidos. Y estos jóvenes se unieron, y me acuerdo que en ese momento estaba el padre Eric, que también es misionero claretiano, y el padre Eric con el padre Oscar le dieron toda una catequesis de mantener la unidad, y ellos se mantuvieron y se fueron a Estados Unidos. Hoy de esos jóvenes pues se han mantenido 5 y están estudiando juntos en una universidad en Nueva York. Están estudiando, han aprendido iglesia, han ido apoyando, otros se regresaron a Venezuela, otros se quedaron en México, pero que también han logrado construir esa familia, ¿no? Eso que le faltaba. Y es bonito cuando uno ve cumplir sus sueños. Y la otra que me llevo, y fue un caso que alguien me compartió, era el caso de Jessica, José y Marcos y sus 2 hijos. José era el esposo que estaba en Estados Unidos y Jessica era su esposa y le encomendó a su primo que le ayudara a traer a su esposa, pero lamentablemente cuando venían cruzando la selva a Jessica la picó una serpiente y estaban a mitad de camino. Ella no sobrevivió, pero sí le pidió a su esposo, a su primo, pero el primo de su esposo, que le hiciera un favor, que le hiciera el favor de que si él seguía escribiendo y le seguía escribiendo, le dijera que ella estaba bien y que no le diera la noticia de que ella había muerto hasta que llegara a Estados Unidos. Ella le dejó eso. Y fueron haciendo todo el camino y él le seguía escribiendo al teléfono y le seguía enviando las ayudas, claro, al nombre del primo, y él con los 2 niños y obviamente cargando todo el peso, no de tener que explicarle a los niños de dónde estaba su mamá, tener que hacer. Y cuando él llegó a Estados Unidos, que logró cruzar la frontera y le entregó los niños a su primo, pues lo único que le pudo decir pues que su esposa había fallecido. Y ese dolor, ¿no? Ese dolor sobre todo pues de una familia que se rompió por una dinámica migratoria, por no tener ese derecho a esa migración segura, esa migración, porque al final es un derecho que tenemos a migrar, pero no todos tenemos el privilegio de poder hacerlo de manera ordenada y segura, y menos cuando se dan las causas y las circunstancias. Y si seguimos aquí desgranando, vamos a encontrar muchas historias de ese cambio, ¿no? De esos retos, de esa dinámica familiar que al final pues nos va generando pues esa necesidad de que es una realidad, nosotros lo vemos como una realidad pastoral, pero que al final cada uno desde los espacios en los que estamos vamos tratando de dar pequeñas respuestas y sobre todo, como dice el
el eslogan de la Pastoral de Movilidad Humana del Vicariato del Darién, ser compañeros de camino al estilo de Jesús, o sea, es decir, estar cercanos, estar allí, estar pendiente, estar cercano a la gente. Y bien, aquí les comparto, María Elena Marrenco envía saludos, el padre Julio, que estaba aquí un rato, también envía saludos, Gisela Brugatti también envía saludos, siguen desde el evento, Juan Ramón Amaya sigue el evento desde Fe y Alegría Tegucigalpa, les envían desde Tegucigalpa, le envían saludos desde Fe y Alegría, también nos envían saludos desde El Salvador, Fe y Alegría también se conectó, también nos envían saludos desde la parroquia de La Pintada, de la Red Franciscana, que también son muy activos, desde la Pastoral de Movilidad Humana, acá de la Arquidiócesis de Hogar Luisa, nos envían también saludos y nos envían felicitaciones por abordar esta dinámica, desde la Pastoral Social Cáritas también nos envían saludos, Enoc Villarreal también nos envía saludos y gracias por compartir estos temas. Y bueno, y así siguen llegando las dinámicas. También desde México, Nereida Vargas nos envía saludos. Y ahora recuerdo que desde México también la Red Franciscana para Migrantes nos enviaba saludos. Así que tenemos varias personas conectadas que van compartiendo con nosotros. Y del diplomado también de movilidad humana de la red jesuita nos envían saludos también. Entonces, y bueno, la familia pues la familia es un futuro. La familia es el futuro y es un futuro. La familia reúne distintas realidades. La familia también pues es el medio para garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Y pues a veces la migración genera la separación forzosa. Y va dejando cicatrices, pero muchas veces estas cicatrices también se van sanando con apoyo emocional, con apoyo espiritual y sobre todo con ayuda de quienes deciden extender la mano. Esta es una frase de World Vision que la tienen en su página web sobre la realidad de las familias migrantes. Y bueno, Padre Eusebio, yo le diría, bueno, usted viendo desde esa perspectiva, ¿no?, de los acompañamientos y lo que hemos hablado, ¿cuál cree usted que son actualmente los principales desafíos que se tienen tanto para la familia migrante, pero también para la familia panameña, para la familia en general? El principal reto es que la familia, como decía San Juan Pablo II, y el Papa Francisco pueda descubrir cuál es su misión. A partir de clarificar cuál es su misión, las circunstancias que se presenten la van a poder superar, se van a poder proyectar, porque la familia es presente y futuro, de evangelización, de compromiso, de solidaridad, de compasión e incluso de resiliencia en los momentos difíciles, porque la meta de la familia es la realización de cada uno de sus miembros, conociendo sus virtudes y talentos, y de la experiencia del Evangelio, haciendo de que esas virtudes, talentos y dones que tienen, los pongan a disposición de la humanidad. Una de las experiencias que tenemos con la familia allá en Mañanitas, que hemos podido analizar de la Secretaría de Migrantes, es que la desventaja que tiene la mujer migrante frente a ese proceso, y a veces cuando hace familia, aquí mismo en Panamá, como no tiene documentación, a veces es sujeto de violación de sus derechos, de no poderse realizar profesionalmente y también de un maltrato de parte del machismo que la ve en desventaja por ser migrante. Y no le sacan el provecho porque son mujeres luchadoras que se atrevieron a emprender un camino nuevo que pueden aportar a esos hombres en la realización de una familia y aportar ellos para su propia realización como compañeros de ella. Entonces ese es un tema que no lo puedo dejar de lado, sino que es una realidad que hay que estudiarla, que hay que acompañarla. Y de la parroquia queremos acompañar esa realidad, y ese acompañamiento implica conocer cuál es la visión que tienen de familia, conocer cuál es la visión, cuál es el proyecto. Y no tenemos oro ni plata, pero en ese acompañamiento impulsar a través de las otras organizaciones que trabajan con migrantes, capacitaciones, acompañamiento espiritual para que esa familia
no se sientan solos, sientan un espacio de acogimiento y que se sientan familia, porque todos somos migrantes. Y yo siempre lo he dicho, mi abuelita en la isla de Pedro González, aquí en Panamá, tuvo la visión de salir de la isla y venir a la ciudad para que sus nietos tuvieran un futuro mejor y su familia. Pero de esa visión de tomar una lancha, venir acá, conseguir un cuartito, conseguir un trabajo y abrirse espacio para que hoy nosotros también tengamos oportunidades más de la que había ya, eso significó sacrificio. Pero también significó con el paso del tiempo la estabilización y el alcanzar una meta, la realización de un sueño. Todos hemos migrado y todos de esa realidad que hemos vivido para cumplir un sueño, una meta, tenemos que ser empáticos con la familia migrante y también tenemos que ser empáticos con nuestra propia familia y aportar lo mejor de cada uno de nosotros para integrar una familia fuerte, sana, donde dialoguemos, donde sepamos escucharnos, donde sepamos orar juntos y la familia que reza unida permanece unida, donde cada uno motiva al otro para que ese otro, sintiendo una buena autoestima, pueda cumplir con la realización de sus sueños y de sus metas y teniendo la experiencia con la palabra de Dios, tener la sabiduría necesaria para enfrentar los retos que presenta la vida. Entonces el reto principal es que la familia sepa cuál es su misión y de saber cuál es su misión pueden asumir todos los otros retos. Y si se saben escuchar, si se saben entender, se saben amar y saben alimentarse con la palabra de Dios, esa familia va a llegar a cumplir sus sueños y sus metas y en eso vamos a contribuir al fortalecimiento de nuestra sociedad panameña o en la sociedad que vayan estas familias, porque van con el objetivo de trabajar, van con el objetivo de construir algo nuevo, no van a perder el tiempo y van a madurar con los golpes del camino, pero para poder saborear que cuando se llega y se crean las oportunidades se aprovechan. Entonces el desafío más grande de la familia es que se aprenda a amar desde el amor de Cristo y que se aprenda a asumir los retos que nos presente la vida. ¡Viva la familia! Y bien, es importante reconocer el amor en la familia, el amor en el matrimonio, el amor en los hijos y sobre todo el amor que reina en la familia como ese plan de Dios. Ese plan de Dios que se va construyendo y que como célula básica de la sociedad, la familia nos permite seguir generando y seguir creando acompañamiento y sobre todo generando ese futuro que queremos soñar, ese futuro que queremos construir. Y bueno, hermana Ligia, desde su dinámica, ¿no? Y esto, para usted, ¿cuáles cree que serían los retos que tienen las familias, tanto local, familia migrante, desde su experiencia? Sí, considero que uno de los primeros retos, de hecho, es pues al interno de sí, en el campo de mantener realmente ese sueño de la familia ya construida, primero que todo de construirla, porque quiera o no quiera estamos viendo que la propia industrialización, los propios avances han atrasado también el tiempo para construir una familia y eso se ha vuelto de cierta manera desafío. Un sacerdote allá en Bogotá, el párroco donde está el Centro de Atención al Migrante, allá en Colombia existe, o en la Arquidiócesis de Bogotá existe la Fundación de Atención al Migrante, que desde 1995 está la Casa del Migrante, por todo lo de la violencia que ha pasado allí en mi país, y esa parroquia asumió desde el inicio siempre estar acompañando la Casa del Migrante, ¿no? Y conversando con él, él nos decía que le daba mucha tristeza ver, porque quien conoce Bogotá ve que es una ciudad de muchísimos edificios, más que la ciudad de Panamá. Casi todos los barrios las parroquias tienen comunidades enteras en los conjuntos residenciales, donde hay 500 familias o algo así parecido, ¿no? Él decía que a la consejería y a las confesiones llegaban muchas mujeres en la edad entre los 35, 40 años, con una especie de desespero, donde decía, Dios mío, ya se me pasó el tiempo, yo estoy muy bien
inclusive con un trabajo, mi universidad, pero estoy muy triste y tengo deseos no sé de qué más porque no he logrado construir una familia. Entonces como que una especie de fraude personal o una meta que se prolongó para un tiempo y no se cumple. Y él decía así, y me da tanta alegría ir allá a los barrios populares donde hay recicladores, donde hay borrachos, pero con una alegría. Dice, y esos niños corriendo por allí todos sin zapatos, pero con una alegría, con una vitalidad, porque ellos sí no dejan prolongar el tener sus hijos. Entonces, como un contraste. Y yo decía, Diosito, qué interesante ver esas dinámicas, ¿no?, de la familia. Como por una parte el correr por algo económico, por una estabilidad financiera, ha dejado para después o para mañana, y después se escapa estas posibilidades de construir una familia, un círculo, porque de todas maneras cuando es por una opción, nosotros de vida religiosa y el sacerdote, que optamos por otro estilo de vida, otro estilo de familia, entonces encontramos en nuestras comunidades y el llamado que Dios nos hace, ¿cierto? Pero ya cuando por hacer más, acaba haciéndose menos. Entonces eso es uno de los retos. Y para nosotros, en las parroquias, en las comunidades, veo que tal vez acaba siendo lo contrario. Muchas de las familias no buscan a veces una parroquia, no buscan una comunidad, y entonces se enfrascan en sus problemas, y nos queda un poquito difíciles tanto a nosotros saber cuáles son las dificultades y los retos de ellas, como ellos no se están acercando tanto a las parroquias como nos gustaría. Entonces, ahí, de acuerdo a la pregunta inicial, cuáles son los retos de acompañar a las familias, me parece que deberíamos entonces nosotros no perder tiempo y estar muy abiertos, muy atentos a las familias que llegan a habitar nuestros territorios, nuestras comunidades. Y ya que ellos tal vez no vienen mucho, pero sí hay otras denominaciones que hacen visiteo, nosotros ir hasta donde ellos, ser como una casa abierta, un corazón abierto, porque hay muchas familias que les toca pasar padecimientos solitos. Voy a decir algo, del plan pastoral nos invitan a la sectorización. La sectorización busca que acercar a la iglesia a la familia y conocer a la familia de tu entorno, aunque nuestras parroquias son mega parroquias, pero si están organizadas sectorialmente, le podemos brindar un servicio, y de ese brindar un servicio acercarla a la iglesia para poder identificarla y acompañarla. Bien, aquí vamos a enviarles, bueno, nos envían saludos también desde San Pedro Sula, en Cortés, Honduras. Nos envían de parte del equipo de movilidad humana de la Arquidiócesis de San Pedro Sula. Y pues también acá nos envían, tenemos, bueno, acá vamos viendo una catequesis que me enviaron de la familia, ¿no? Y dice que esto que mencionaba la hermana Ligia, y también mencionó el padre Eusebio, lo que la iglesia puede descubrir en el migrante. Y dice, bueno, el migrante necesita ser acogido, el migrante también necesita tener identidad. Y en esa parte de tener identidad no es preguntarnos por qué salieron ni por qué llegaron, sino ofrecer a la iglesia como su patria, es decir, esa casa abierta, como lo señalaba la hermana, y esa casa también pues que no solamente se queda allí, sino que sale al encuentro del que lo necesita. También la iglesia puede ser un lugar donde sea escuchado y sea amado. También le puede permitir que a través de la espiritualidad pueda leer su propia historia de vida, recuperar una familia que ha perdido, y en esa dinámica de que todos vamos o que en algún momento podemos estar o caminar con el hogar roto, es decir, con ese anhelo y esa añoranza, ¿no?, de tener esa noción de vida que teníamos de compartir en familia, sanar heridas del pasado, recuperar y afirmar, ¿no?, un liderazgo, y sobre todo con el impulso de la iglesia, que es madre y que no distingue entre sus hijos. Y bien, y nos hacen llegar también una pregunta, hermana, que se la envían para usted, que dice bueno, desde su experiencia como misionera, ¿cómo ha podido observar la diferencia entre el migrante que tiene bases espirituales y el que no las tiene?
Sí, puedo contarles de que en nuestro equipo de trabajo allá en Honduras tenemos un migrante que él nos cuenta que desde su familia, desde su mamá, la mamá era delegada de la palabra, su mamá era muy, muy solidaria con las personas de su comunidad y él, su mamá murió cuando él todavía tenía solo 10 años, pero ese legado él lo aprendió desde casa. Él pasó por situaciones graves ahí en la capital, en Tegucigalpa, por adversidades un poco dentro de los otros miembros de su familia, y entonces le tocó dejarse ayudar de lo que ya se llama un hogar para niños. Pero eso hizo diferencia en su trayecto migratorio, porque entonces, aunque él no pasó la frontera, porque 3 veces lo devolvieron, pero él dice que lo que él encontró en el camino siempre fue esa acogida, siempre esa ternura, y cuando él se regresó, él hizo un tipo de promesa de que si lo deportaban, no iba a intentar más porque iba a hacer su esfuerzo ahí en Honduras. Y esta persona cumple una tarea tan importante porque él es una de las personas que atiende muy bien a las personas que trabajan en emprendimiento, en microempresa. Él tiene una facilidad de acercarse a cualquier persona, no solo a los católicos, a cualquier persona, y lo hace de manera diferente. Entonces yo veo esta diferencia en este migrante que aprendió principios y valores cristianos desde su mamá, ¿sí? Aunque en que su papá dice que no lo reconoció, pero él en algún momento dice, voy a llegar también a entender esa dinámica y entonces me volveré más persona. Ahora, realmente no he tenido ninguna experiencia con otra persona que no sea cristiana, o por lo menos que me lo ha manifestado y que yo puedo ver una diferencia así grande. En realidad, a cualquier persona, cuando encuentra en el camino esa solidaridad, esa atención, esa persona lo reconoce, tiene esa capacidad de reconocerlo y es muy agradecida. Entonces, no puedo decirle si habrá una diferencia muy grande, pero lo que yo sé es que cuando se tiene una experiencia así de fe, realmente como que la vida queda marcada y hay que retribuirla. Si la persona ya es buena gente, digamos así, porque reconoce a Cristo y inclusive en la experiencia se vuelve como que espejo más de Cristo, ¿no? Entonces no puedo decirle si hay mucha diferencia. Lo que sé que ahorita en el Darién sí encontré una persona que me dijo yo era católica y ahora no. Y yo le pregunto, ¿y por qué? Entonces llega y me dice, él me identificó y dijo así, ¿y usted es religiosa? Sí, soy religiosa. Entonces él me dice de que, yo le pregunté, ¿y usted por qué? ¿Por qué se alejó de la Iglesia Católica? Y no me supo decir exactamente el por qué, pero yo sé que él fue deportado, un colombiano, él fue deportado y está intentándolo de nuevo. Él dice que él cometió algunos errores en el camino, pero que ahora está un poco más atento. Y bien, acá una última pregunta para el padre Eusebio. Padre, desde su experiencia, ¿no?, y en el trabajo que ustedes vienen realizando en la parroquia, ¿cuáles han sido las realidades que le han detallado o le hayan manifestado las familias que se han visto obligar, que han llegado a la zona porque han decidido salir de sus países? Uno, la situación económica, la situación social y política. Otros han tenido problemas de persecución. Y cuando llegan, lo que más les cuesta es sostener el arriendo de una vivienda. Tratan de trabajar en la informalidad. Algunos ya tratan de hacer procesos de legalización migratoria, pero son costosos. Entonces, son diversas razones por las que salen, pero siempre salen con un propósito de poder mejorar su condición de vida y la condición de los que quedan atrás. No se desligan. Se sienten solos y la parroquia trata de acogerlos, que tengan un espacio. Hemos desarrollado cursos de capacitación para el emprendimiento
para que ellos mismos también vayan desarrollando una actividad económica para sostenerse. Pero lo más lindo que hay en todos, aunque partieron algunos sin fe, que en el camino encuentran la fe, encuentran la esperanza, y en todo lo que te cuentan que sufren en el camino, las vicisitudes que viven, lo fortalecen más. Y esa fuerza interior de Dios lo va llevando a no claudicar. Y cuando ya están o establecidos en el área parroquial o siguen un camino, porque tienen fe. Y en esa fe después le van poniendo nombre. Al principio a lo mejor pudieron partir huyendo de una situación de violencia, o buscando un sueño, pero en el camino van configurando que hay un Dios y que ese Dios lo acompaña y te lo dan con testimonio de las situaciones que Dios lo ha salvado, y se encomiendan a Dios todo su camino y todo su proceder. La familia como tal, siempre de un migrante tiene una esperanza. Aunque tengan tristeza, aunque tengan limitaciones, siempre la esperanza es de llegar a realizarse para realizar a otro. Entonces eso es lo hermoso. El amor de Dios que habita en ellos, esa de tocar puertas que a veces se les cierra, a veces entristecido. Me decía uno, estoy muy triste, padre, y necesito una herramienta para generar algo. La situación está dura y no me puedo realizar. Ya me están sacando de la casa donde estoy, pero yo no quiero que me den dinero. Quiero una herramienta para yo generarlo y hacerme cargo de lo que me toca hacer. Yo estoy aquí para trabajar, estoy aquí para luchar y estoy aquí para brindarle la protección a mi familia. Y esa palabra con lágrimas manifestaban la determinación de alguien que no quiere volver atrás, sino que quiere seguir adelante, pero que en este momento necesita esa simple herramienta, para generar un ingreso económico que le permita sostenerse y que le permita avanzar, desarrollando su actividad y desarrollando a su familia. Y bien, bueno, ya nos quedan aproximadamente unos 5 minutos para terminar este diálogo. De verdad que agradecerle a la hermana Ligia, al padre Eusebio, por compartir con nosotros. También agradecerle a Radio Claret por permitirnos llegar a los agentes de pastoral, a las personas que se han sintonizado, para seguir estos procesos de formación, estos procesos, ¿no?, de tener estos, como decimos, estos diálogos de la realidad pastoral, estos diálogos pues que nos permiten a nosotros generar un acompañamiento y sobre todo una vivencia estructural, ¿no? Y bueno, ya para concluir en los minutos que nos quedan, les invito que pues nos puedan dar un pequeño mensaje final. Ya nos quedan aproximadamente unos 4 minutos, pero algún mensaje que les quieran dar ya para finalizar el diálogo. Dios camina con su pueblo, es el mensaje para la Jornada Mundial del Migrante de este año, que es el último domingo de septiembre, y es así mismo. Dios camina con nosotros, que somos su pueblo, y de modo especial nos invita a que nosotros también caminemos con el pueblo de Dios, y esa es la vocación de cada uno de nosotros, la vocación de la iglesia, la vocación de los carismas religiosos. El Papa también en este mensaje dice que es una oportunidad para poner en práctica la sinodalidad, y la sinodalidad no es otra cosa sino que la comunión, el compartir de nuestros carismas, el compartir nuestras vocaciones, ¿no? Entonces somos una iglesia cristiana católica, y el nombre ya lo dice eso, una casa común para todos donde nadie es extranjero, ¿no? Porque en nuestra casa no somos extranjeros. Entonces, que donde estemos y como estemos, busquemos ser esos buenos samaritanos, donde nos acogemos unos a los otros, donde construimos el presente y el futuro. Para mí me quedan 3 cosas: ciudadano del mundo, hijo de Dios, que son peregrinos,
a buscar nuevas realidades y en esa búsqueda de nuevas realidades transforma la vida de los que nos tocan y los que hemos trabajado con migrantes. Tienen derecho a aspirar a una vida digna y lo más hermoso, la fe y la fidelidad al proyecto que se han tenido que plantear por las circunstancias. Y esa fe mueve montaña y esa fe ha hecho que muchos, llegando a la meta, puedan ayudar a otros a mejorar el camino de llegada a algo mejor, a un mundo mejor. No quieren molestarnos, pero que como hermanos nuestros en Cristo tenemos que tratarlo, como decía San Pablo a Timoteo de Onésimo, trátalo como me tratas a mí, a Filemón, trátalo como me tratas a mí. Entonces, al tratar bien y atender a un migrante, nos permite tratar las heridas de Jesús, aliviarla y nos permite configurar nuestra vida al amor. Y dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Y bien, hemos finalizado este programa, Camino de Encuentros, diálogos sobre la realidad pastoral. Nos volvemos a ver dentro de 15 días con otro tema. Agradecerles nuevamente al Padre Eusebio y a la hermana Ligia por acompañarnos y permitirnos tener este espacio de análisis de esta realidad, y espero que haya sido muy grato. Seguimos en contacto a través de las redes sociales, el WhatsApp, conversándonos y pues siguiendo profundizando sobre esta realidad pastoral que tenemos y que pues que deseamos acompañar desde nuestra opción como iglesia. Que tengan una excelente tarde. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.